Y el día de hoy vamos a estar exponiendo los 15 versículos de este capítulo 9 que acabamos de leer, porque es aquí donde Pablo va a terminar de enseñar o de aconsejar a la hora de ofrendar, hermanos. Él nos va a decir cómo debemos de hacerlo. Si usted recuerda, hace 2 semanas estudiamos el capítulo 8 y ahí en ese capítulo 8 Pablo empezó a hablar de este tema de las ofrendas, que dicho sea de paso, como dijimos hace 2 semanas, es un tema que para nada es fácil exponerlo. Es un tema muy espinoso para muchos debido a que este tema del dinero, muchos falsos predicadores pues se han aprovechado de la ingenuidad de las personas, de la codicia también de las personas, porque el hombre siempre quiere más. Y estos hombres han tergiversado este tipo de pasajes bíblicos para manipular este tipo de personas a que den grandes cantidades y en el nombre de Dios. Y bueno, muchas son las personas que han sido desfalcadas de grandes sumas de dinero y por eso han quedado resentidas y decepcionadas, de tal manera que cuando escuchan en una iglesia algo con respecto a la ofrenda, pues piensan, oh no, pues ya van a empezar a pedir dinero. Y una vez más les digo, como les dije hace 2 semanas, no vamos a pedir ninguna ofrenda especial, así es que no hay nada de qué preocuparse. Y tal vez alguien pueda preguntar, pues entonces, ¿por qué hablar de la ofrenda? Bueno, pues porque esto es lo que corresponde al día de hoy. Según el estudio, la exposición que llevamos de manera consecutiva, nos toca abordar este capítulo 9. Así que tenemos que hablar de ello porque eso es lo que toca. Y además, aparte porque el resto de la Biblia nos dice que es importante este tema. Recordemos a modo de introducción que el Señor Jesucristo fue una de las personas que más habló acerca del dinero. Particularmente en el Sermón del Monte, él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto nos enseña, hermanos, que a Dios no le importa el dinero en sí. Lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Es eso lo que Jesús está diciendo en otras palabras. O sea, como a Dios le importa nuestro corazón, pues entonces Él se preocupa y Él nos instruye para que administremos bien el dinero. Yo no sé si capta el punto. O sea, a Dios está muy interesado, Dios en nuestro corazón. Está muy interesado de cómo manejamos el dinero. Es decir, si nosotros lo estamos administrando bien para los afanes de este mundo, pues según Dios, según Jesús, eso revela mucho. Eso es como un indicador que nos muestra dónde está nuestro corazón. O sea, cómo usamos el dinero, cómo lo manejamos, cómo lo gastamos. Ese es un indicador seguro, inequívoco, que nos muestra dónde está nuestro corazón. Por lo tanto, es como si Jesús dijera ahí, si tu dinero mayormente está en los afanes del mundo, en los deleites del mundo, en el entretenimiento del mundo, dice Jesús, ahí está tu corazón. Ahí es donde está tu corazón. Entonces, como vemos, esto nos enseña, como dijimos hace 2 semanas, que lo que uno dice con la boca no es realmente lo que nosotros valoramos. O sea, nuestro sistema de valores realmente no se basa en lo que nosotros decimos, sino en lo que, en cómo nosotros usamos el dinero. O sea, como tú uses, como tú gastes el dinero, va a decir verdaderamente lo que tú valoras. Ahora, esto que estoy diciendo, pues corresponde con lo que Pablo va a empezar ahora a enseñar en este capítulo 9, porque ahí el apóstol Pablo nos va a decir que la actitud del corazón en el momento de ofrendar es más importante que la cantidad de dinero que tú puedas ofrendar. Así que con esto en mente, hermanos, permítanme tomar unos minutos para repasar brevemente lo que vimos en el capítulo 8, para que de esa manera podamos seguir el hilo de pensamiento que Pablo empezó a desarrollar en ese capítulo 8. ¿Se recuerda? Pues Pablo en el capítulo 8, él empieza a usar a la iglesia de Macedonia o a las iglesias de esta provincia de Macedonia como ejemplo con el fin de motivar a los corintios a cumplir con la promesa que ellos habían hecho ya hacía 1 año de levantar una colecta para la iglesia de Jerusalén. Jerusalén, debido a una hambruna, debido a la persecución que se había levantado en contra de los creyentes de Cristo, pues estos hermanos habían caído en una extrema pobreza. Y Pablo, al enterarse, él siente la necesidad de darse a la tarea de empezar a recoger unas ofrendas a través de las iglesias de lo que es Acaya y Macedonia, con esta finalidad, con este propósito. Y si usted recuerda, los versículos 1 y 2 nos dicen lo siguiente. Aunque no lo tengo ahí, pero dice ahí, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No sé si lo tengo ahí, creo que ahí está.
que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, yo noto ahí que Pablo está diciendo que estas iglesias que estaban en Macedonia, a pesar de la gran prueba de tribulación que estaban pasando y a pesar de la gran pobreza extrema en la que ellos se encontraban, ellos con gozo dieron más allá de sus fuerzas para esta necesidad de la iglesia en Jerusalén. O sea, estos hermanos, en vez de caer en la autocompasión, en el descontento, dice Pablo que ellos poderosamente estaban gozosos y abundaban también en generosidad. ¿Y qué actitud la que estos hermanos tomaron? O sea, a pesar de la gran tribulación que estaban pasando, a pesar de su pobreza extrema, ellos, yendo en contra de la naturaleza humana, dieron con gozo y dieron con generosidad para esta causa. Y digo que este sentir va en contra de nuestra naturaleza. O sea, el sufrimiento suele ser una excusa para centrarse uno en uno mismo. O sea, deberían de darme ustedes a mí. O sea, uno no piensa en los demás, sino uno piensa en que los demás deben de ser generosos con uno, ¿verdad? Porque está padeciendo. Y es por eso que Pablo dice lo siguiente también en el versículo 4, porque lo que va a decir es que estos hermanos, a pesar de la gran prueba de tribulación y su profunda pobreza, pues ellos le rogaron a Pablo que les diera el privilegio de ofrendar. Dice ahí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, como decíamos hace 2 semanas, imagínense, Pablo llega a las iglesias de Macedonia y él inmediatamente se entera de la situación fea en la cual ellos están, y cuando les va a informar acerca de la situación de las iglesias de Jerusalén, pues él en la hora de pedirles ayuda, lo hace no tratando de levantar una ofrenda económica a través de ellos para esta iglesia de Jerusalén, sino más bien consciente de la situación de ellos, pues él, yo creo que solamente les digo, necesito que me ayuden a orar por esta causa, es todo lo que les pido. Ayúdenme a orar por los hermanos en Jerusalén porque están pasando por una necesidad económica tremenda. A lo que me imagino, por lo que dice ahí el versículo 4, la mayoría de estos hermanos que componían estas iglesias, pues dijeron, no, ¿cómo crees, Pablo? O sea, no, nosotros queremos ofrendar. O sea, no nos quites el privilegio, no nos quites la bendición. Ciertamente nuestra economía es muy estrecha, pero queremos ofrendar. Y dice Pablo que la actitud de ellos es una actitud gozosa, o sea, pronta. No, ellos no dieron con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Ellos dieron porque sabía que eso era un privilegio y que además Dios bendice al dador alegre. Así es que ellos respondieron algo como, Pablo, te rogamos que no nos quites el privilegio de dar. Wow, qué clase de actitud la que tomaron nuestros hermanos. No hay duda que se requiere estar lleno del Espíritu Santo para reaccionar con semejante actitud. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y esto fue lo que mostraron estos hermanos. Ahora, Pablo no solamente se valió de este ejemplo de los macedonios para animar a la iglesia de Corintios a ser generosos y a levantar finalmente la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. No, él también se valió del ejemplo de la infinita generosidad que Jesús mostró al dejar su trono para venir aquí a este mundo a salvarnos. Versículo 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo, y yo le añadiría ahí, siendo infinitamente rico, para que vosotros con su pobreza fueses, ¿qué? Enriquecidos. Es como si Pablo les dijera a ellos, piensen en la infinita generosidad de Jesús, Él siendo infinitamente rico, porque Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Bueno, Él voluntariamente decidió dejar su trono para venir a hacerse un pobre siervo, un siervo pobre, y morir en una cruz a favor de ustedes, y por amor lo hizo, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que eso es lo que Pablo añade en Efesios. Bueno, estos 2 ejemplos Pablo los puso para que los corintios se animaran y terminaran de recoger la ofrenda, pero que al mismo tiempo al recoger la ofrenda ellos dieran generosamente. Ahora, Pablo no fue lo único de lo que nos habló, sino que él también nos habló acerca de las personas que él delegó para que recogieran las ofrendas, para que se hicieran cargo de esta administración. Versículo 18 dice Pablo, y enviamos juntamente con él, o sea con Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Wow, era un hermano que era muy conocido por compartir el evangelio, por amar
a las almas perdidas. Y dice el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y era mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Ahora el versículo 20 al 21, Pablo nos da la razón de por qué delegaron a estos hermanos íntegros para levantar esas ofrendas. O sea, Pablo se encargó, se dio la tarea de levantar a estos hombres y se dio la tarea de que estos hombres fueran íntegros, honrados. Y Pablo nos dice por qué, dice el versículo 20, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, se estaba recogiendo una gran ofrenda, era una gran cantidad de dinero y Pablo está preocupado. O sea, yo quiero evitar cualquier crítica, cualquier insinuación de que nosotros estamos extrayendo dinero de esta generosa ofrenda que se está levantando a través de todas estas iglesias para la iglesia de Jerusalén. Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de todos los hombres, en particular delante de ustedes, corintios. Así que es como que Pablo aquí nos está dejando ver que él usó sabiduría para, ¿saben cómo estaba la cosa en la iglesia de Corintio? Muchos estaban insinuando que Pablo estaba obteniendo ganancias, ¿verdad? Del ministerio, que él no merecía esas ganancias, y Pablo trata ese tema en 1 Corintios, que el obrero es digno de su salario y cosas como esas. Bueno, Pablo, teniendo esto en mente, él sabiamente se encarga de levantar una comilética, ¿cómo se llaman? De levantar un grupo para encargarse de esta ofrenda. Y él se da la tarea de decir, hey, estos son hombres probados, son hombres íntegros. Entre ellos está Timoteo. Bueno, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que los pastores, los líderes a cargo de la iglesia no deben de estar a cargo de levantar ofrendas. Es mejor que se delegue a personas con carácter íntegro para que se encarguen de ellos. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nadie nos censure, que nadie nos critique. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo nos dijo a través de este capítulo 8. Ahora, antes ya de pasar a estudiar de lleno este capítulo 9, yo quiero decir algo acerca de las ofrendas. Y es que, según el Nuevo Testamento, todos los cristianos se supone que deben de ofrendar regularmente, por lo menos para 3 cosas. En primer lugar, los cristianos deben de ofrendar para sostener el misterio de la iglesia. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice Pablo ahí, los ancianos que gobiernan bien, estos son los pastores. El Nuevo Testamento usa 3 diferentes títulos para el pastor: los ancianos, los obispos y lo que es pastor. Bueno, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así es que hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio, y esto sale precisamente de las ofrendas, entre otras cosas, para las cuales ofrendamos. Segundo lugar, hermanos, debemos ofrendar para la expansión del evangelio. ¿A través de qué? De misiones, a través del evangelismo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, Pablo dice lo siguiente: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Una tercera cosa para lo que se usan las ofrendas es para ayudar a los necesitados, mayormente a los de la familia de la fe. Escucha lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a quienes, hermano. Amén. Este es el orden de prioridad que Dios establece. Yo sé que a veces nuestro corazón nos dicta otra cosa, pero Dios sabe lo que nos pide, amén. Y es necesario obedecerle. Bueno, nosotros podemos decir que las ofrendas que se han levantado aquí, diezmos y todo lo demás, los hemos usado para 3 tipos de cosas. De hecho, hasta el día de hoy seguimos mandándole mensualmente a un pastor en Torreón. Y de igual manera, nosotros hemos usado dinero ¿para qué? Para la expansión del evangelio. No como deberíamos de hacerlo, pero por lo menos a la hora de estimularlos a evangelizar, se han comprado tratados, se han hecho inclusive o se han mostrado videos, cosas que aunque sencillas se requiere de dinero. El dinero que también hemos usado es para mantener las instalaciones donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y el evangelio. El último gasto que hicimos, aunque sea algo muy sencillo, fue un gasto fuerte que salió. Recuerden, nosotros somos una iglesia pequeña y hoy en día, después de la pandemia, todo está más caro que antes. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nosotros las usamos. Todo el dinero, mejor dicho, que se recauda, las usamos para todas estas cosas. Han habido necesidades de gente que no son de la iglesia y que
pues vemos que hay suficiente para el tesoro para abarcar todos nuestros gastos y hemos sacado de ahí y ustedes se han desprendido también de esas ofrendas. Mayormente les hemos ayudado a los miembros de aquí que a lo mejor se han enfermado, que no estuvieron trabajando por X o esta razón. Ha salido dinero de aquí y algunos de ustedes que han participado por la misericordia y la bondad de Dios de esto no nos dejarían mentir. Entonces, hermano, todas estas cosas las usamos para esto. Es necesario ofrendar. Ahora, pastor, ¿qué de los diezmos? ¿Es obligatorio diezmar? No es obligatorio diezmar. El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica ya pasó. Así que, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, diezmar? Bíblicamente la respuesta es no. Van a decir algunos, qué bien. Bueno, espérate, porque aquí la cosa, todavía estamos en el Nuevo Testamento y la cosa es todavía más grande. O sea, sin embargo, aunque nosotros no estamos obligados a diezmar, sí se debe de tomar el diezmo como una medida de referencia para calcular tus ofrendas como punto de partida. Yo creo que la pregunta no es si deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar. La pregunta que el cristiano del nuevo pacto debe levantar debe de ser: ¿cómo puedo ofrendar de manera que manifiesten mi disposición de hacerlo, y no solo en la cantidad, sino en mi disposición, la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla? ¿Cómo puedo yo ofrendar de tal manera que se manifieste mi disposición para hacerlo? O sea, al estar consciente de toda la gracia que Dios derramó sobre mí, de cómo Dios sin escatimar, dio a su Hijo por mí. Así que es verdad que no estamos obligados a diezmar, pero sí estamos llamados a ofrendar de manera generosa, como vamos a ver en un momento. Ok, habiendo dicho esto, ahora sí pasemos a estudiar este capítulo 9, donde vamos a extraer de manera general 6 enseñanzas que Pablo nos da en cuanto a este tema de las ofrendas. Primera enseñanza. Esta primera enseñanza la sacamos de los primeros 3 versículos y aún el cuarto. ¿Cuál es esta enseñanza? Bueno, Pablo nos va a decir que debemos de preparar las ofrendas con tiempo. Versículo 1. Dice Pablo ahí: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, que era la provincia donde estaba Corintio. Dice ahí que es, vuelvo a leer: pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, que Corinto está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis ¿qué? Preparados. Lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es: no hace falta que yo siga hablando de este asunto de las ofrendas. O sea, yo ya conozco su disposición que ustedes tienen. De hecho, yo con orgullo, cuando estuve con los macedonios, les hablé acerca de ustedes. Les hablé y les dije de cómo ustedes estaban entusiasmados, cómo ustedes querían ya levantar una ofrenda. Y ¿saben una cosa? El entusiasmo de ustedes, porque yo se lo estaba compartiendo a los macedonios, ha servido para estimular a la mayoría de ellos. Sin embargo, con todo y esto, yo mandé a Tito y a otros hermanos a que levanten de una vez por todas la ofrenda. Y yo quiero que cuando lleguen ellos, pues que ya estén listos. O sea, no voy a hacer que llegue yo o ellos con un macedonio, o después yo llegue con uno de ellos y se enteren de que no estaba preparada la ofrenda. Escuchen lo que dice el versículo 4. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallara desprevenidos, o sea, no preparados, no sea que nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, en otras palabras, como si Pablo dijera ahí al final, eso sería una vergüenza para nosotros, que hemos tenido tanta confianza en ustedes, por no hablar de la vergüenza que sería para ustedes mismos. Así que todo esto nos habla de la preparación que debemos de tener para ofrendar. Y Pablo aquí les está pidiendo: prepárense. Escucha lo que dice el versículo 5. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es muy visible, hermanos, que Pablo nos está mostrando ahí la importancia de estar preparados para ofrendar.
Y ahora, como iglesia no pensamos esto en cuanto a las ofrendas, ¿verdad? Pero Pablo nos va a decir que es bueno tener en cuenta este principio de la preparación. O sea, es bueno que preparemos nuestras ofrendas, ya sea semanalmente, ya sea quincenalmente, semanalmente, mensualmente, quincenalmente, según o conforme cada uno cobra su cheque. Así que la enseñanza de Pablo es simple: preparen sus ofrendas con tiempo para que al momento de levantar las ofrendas no los agarre desprevenido. Mire, hay veces que uno llega al culto y se llega el momento de la ofrenda y bueno, nos ha pasado que no nos acordamos de que nos preparamos para la ofrenda y de repente pues uno mete su mano al bolsillo, a la cartera, a donde guarda usted su dinero, y lo que encuentra primero, eso es lo que uno da. Y no es que eso sea malo. No, lo malo es que la actitud con la que estamos dando, Dios la está viendo. Y eso no le agrada a Dios. O sea, ya acabamos de leer que cada uno dé conforme propuso en su corazón lo que tú propongas, pero hazlo preparadamente. No al y se va. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, es mejor prepararse porque esto es agradable delante de Dios, puesto que la ofrenda es parte de la adoración que le damos a Dios cada vez que nos reunimos en este lugar. Mire, nosotros nos preparamos en diferentes ámbitos de la vida. Nos preparamos para ir a trabajar al siguiente día, ¿verdad? Yo, en lo personal, Eva me ayuda y ya tiene ahí ya la ropa del trabajo lista en una área. Si vamos a llevar lonches y quedó algo, pues ya no, en ocasiones lo preparamos, o en la mañana me levanto antes de hacerlo. No siempre llevo lonches, pero cuando hay algo extra en la casa, pues yo lo preparo. Lo mismo debe de hacer usted. A la hora de salir de viaje, uno se prepara, uno lista el equipaje, ¿verdad? La ropa que va a vestir durante el viaje, según el clima, y uno se prepara en diferentes cosas de la vida. Bueno, con más razón deberíamos de prepararnos para el culto de adoración. Y no solamente respecto con nuestras ofrendas, sino también prepararnos físicamente, prepararnos emocionalmente, psicológicamente y mentalmente para adorar a Dios al 100. ¿Eso es lo que usted exige, pastor? No, eso es lo que exige Dios. O sea, debemos nosotros de intentar acostarnos los sábados temprano. Inclusive debemos nosotros de leer con anticipación el texto que se va a estudiar al día siguiente en la iglesia. ¿Para qué debemos de hacer estas cosas? Para que a la hora del culto, a la hora en que venimos a adorar a Dios a través de nuestras oraciones, a través de nuestros cánticos, a través inclusive de nuestra actitud dispuesta a escuchar la palabra de Dios, pues nosotros estemos bien descansados mentalmente y físicamente. La Biblia nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser. Y esto incluye tu cuerpo físico, esto incluye tu mente, tus emociones, todo tu ser. Escucha lo que Jesús le dijo a los escribas en Marcos 12:30. Dice ahí, y amarás. Yo quiero aplicar este versículo al punto en cuestión. O sea, en otras palabras, implícitamente Jesús ahí está diciendo, y adorarás al Señor tu Dios. A la hora de reunirnos en el servicio, adorarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, que tus emociones estén al 100. Y además con toda tu alma, que tu alma no esté turbada, llena de preocupaciones. No echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Además, debes de adorarlo con toda tu mente. Es decir, descansa tu mente, que tu mente está lista para recibir la palabra en el día del Señor. Por lo tanto, evita, sobre todo el sábado de la noche y el domingo en la mañana, no exponerte a las redes sociales, porque sabemos que las redes sociales tienen la intención de atrapar nuestro enfoque en los afanes del mundo. Entonces, cuando tú evitas hacer todo eso, que Dios lo está viendo, a la hora de llegar aquí, tu mente está descansada, tu mente no le están pasando muchas cosas que no deben de pasar a la hora del servicio. Tú estás aquí con toda tu alma, no estás preocupado, estás al 100. Estás ahí adorando al Señor con todo tu corazón, con todas tus emociones. Quizás hasta estás triste, pero aún con ese sentimiento de tristeza, tú estás ahí orando, conectado con el Señor, con toda tu mente, con toda tu alma. Y además dice ahí, con todas tus fuerzas, o sea que físicamente estés al 100. Este es el principal mandamiento. Y usted no me va a dejar mentir, hermanos, que no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, en muchas ocasiones, a muchos les cuesta mantenerse atentos a la palabra de Dios. Ahora, esto sucede debido a su falta de preparación. Pues es por eso que como no hay falta de preparación, pues están bostezando, algunos inclusive están roncando, inclusive otros están atentos a todos, como dicen menos en misa, están atentos a todo menos a la exposición de la palabra de Dios.
Se salen del santuario, van al baño, van al comedor, van a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque les es difícil mantenerse con una actitud que agrada a Dios, adorando a Dios durante todo lo que se hace en el servicio. Y esto a Dios le importa. Escucha lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué debes de hacer? Guarda tu pie. Guarda tu pie, o sea, tápalo para que no vean los juanetes. No, no es eso. Guarda tu pie. O sea, no empieces a caminar hacia un lugar donde no vas a oír la palabra de Dios. Guarda tu pie. Asegúrate que tus pies no te saquen del lugar donde se está exponiendo la palabra de Dios. Más bien, acércate más para oír. Pero el problema es que no te preparaste. Estás lleno de todo menos de estar consciente de que es el momento de estar en la presencia del Señor. Estás desgastado mentalmente, estás desvelado físicamente. No, pastor, es que sus enseñanzas están aburridas. Al apóstol Pablo se le durmió uno porque Pablo disertaba largamente y cayó desde un segundo o tercer piso, y gracias a Dios que todavía el don de hacer milagros estaba activo en la vida del apóstol Pablo. Oró y Dios lo levantó. Dios tuvo misericordia de él. Imagínate ese cuate, si era cristiano y llegara a la presencia de Dios. ¿Saben cómo llegó este? Se estaba durmiendo durante la predicación del apóstol Pablo. Qué vergüenza para este hombre. Pues a veces nos es difícil por el cansancio mantenernos despiertos y atentos para escuchar bien lo que Dios tiene que decir a través de su exposición a nuestros corazones. Dice, y entonces acércate más para oír. ¿Sí? Aquí Dios implícitamente está diciendo que las personas que no se preparan para estar en su presencia a la hora de adorar son unos necios, que creen que su falta de preparación no es algo que le desagrada a Él. Por eso lo sigo haciendo. Y por eso este consejo que usted está exponiendo de la palabra de Dios, lo más seguro es que no lo voy a considerar, pastor. Bueno, ten cuidado porque Dios dice que Él lo ve. O sea, Dios espera que nosotros estemos preparados tanto física como emocionalmente. ¿Por qué, hermanos? Escucha lo que dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está ¿dónde? En el cielo, mirándolo todo. Y tú ciertamente estás sobre la tierra, pensando que Dios, o sea, no mira mal esa falta de preparación. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, en otras palabras, o sea, es verdad que vienes y cantas, ¿verdad? Es como hablarle a Dios. Es verdad que oras. O sea, guárdate mejor en cantar. Si no vas a tener la disposición, la actitud para escuchar, estar atento a mi palabra de Dios, guárdate tus palabras. No me cantes. No me ores. O sea, al final de cuentas, se vas a poner mi palabra y solamente vas a ser un oidor, si es que llegas a eso, y no un hacedor. Porque hay unos que no llegan ni a ser oidores. O sea, como les digo, están en todo menos en lo que deberían de estar. Entonces, como podemos ver, hermano, a Dios le importa que nos preparemos. Y aquí la importancia. Y Pablo aquí está diciendo, prepárense en cuanto a la ofrenda, pero el resto de la Biblia, como hemos visto, nos dice, prepárense físicamente, emocionalmente y mentalmente para adorar a Dios. Así que en esta hora yo les digo que Dios nos ayude a esforzarnos a cultivar esta actitud en cuanto a la preparación. Entonces esta sería la primera enseñanza. Pablo nos dice, prepárense para ofrendar, pero prepárense también para recibir la palabra de Dios, algo que añadimos. Ahora esto nos lleva a la segunda enseñanza que estaremos en el capítulo 9, y es que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante que la cantidad que uno ofrenda. Tu actitud es más importante que lo que ofrendas. Tú puedes ofrendar $1,000,000, pero si lo haces con una actitud que desagrada a Dios, quédate con ese $1,000,000. Los falsos profetas dicen, usted diezme como quiera, usted ofrende, no hay problema. No, pero según Dios a mí me interesa la actitud con la que tú ofrendes. O sea, no se trata de cantidad, sino de actitud. Volvamos al versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero esta generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de ¿qué? De exigencia nuestra. Aquí esta palabra generosidad es la palabra griega eulogia, que significa literalmente bendición. Así que lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que tu ofrenda sea como una bendición y no como una exigencia de parte nuestra. O sea, yo sé que soy apóstol, que no sea eso lo que los motive a dar. No, que ustedes puedan ver el dar generosamente como lo que es una bendición, un privilegio.
no como una exigencia. ¿Te das cuenta? Así es que Pablo está diciendo que tu ofrenda sea vista como un privilegio y no como una ofrenda de alguien que fue despojado de sus bienes obligadamente por amenazas. O sea, o das, porque si no Dios no reprende al devorador y por lo tanto, si no lo reprende, el devorador se va a comer todas tus finanzas. Pues así no tengo de otra más que dar, pastor, ahí le va mi ofrenda. No, no, no. Esa no es la actitud que Dios pide cuando vayas a ofrendar. Más bien, dice Pablo, yo quiero que ustedes, o sea, den de una manera concienzuda, de una manera que estén conscientes de que es una enorme bendición dar. Así que no quiero que den como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tenga que arrancarles de la billetera aquello a lo que ustedes quieren aferrarse. No, no se trata de eso. No se trata de manipularlo, no. Hace 2 semanas veíamos que Pablo nos dice que debemos de dar por amor. O sea, la motivación que nos debe de llevar a dar es el amor. No por interés, ¿verdad? No por obligación. No, no es por eso. Así que esa es la segunda enseñanza. Tercera enseñanza que traemos de aquí, de este capítulo 9. Esto está en los versículos 6 y 7. Y es que debemos de tener una actitud tanto generosa como alegre al momento de ofrendar. Vamos a ver primero la actitud generosa, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar? Generosamente, abundantemente también segará. Bueno, lo que Pablo nos ha dicho hasta aquí es, número 1, es importante prepararte a la hora de ofrendar. Número 2, es importante entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante que la cantidad que tú ofrendas. Y ahora, número 3, nos va a decir que también es importante tener 2 actitudes a la hora de ofrendar. Y la primera actitud que debemos de tener al momento de dar, pues es una actitud generosa. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo aquí claramente, hermanos, está diciendo que Dios no quiere que demos escasamente. O sea, en palabras más sencillas, Pablo está diciendo eso, sino que demos abundantemente, o sea, con generosidad y no con tacañería. Que demos en abundancia. Y ahora yo recalco lo que vimos hace 2 semanas, de que debemos de dar con generosidad conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. O sea, tú no des lo que no tienes, no uses tus tarjetas de crédito. Tú das lo que tú tienes de manera tangible en tu banco. Recordemos que cuando estudiamos este capítulo 8 hace 2 semanas, Pablo nos dijo que debemos de ofrendar con sabiduría, con inteligencia. Es decir, no vamos a ser unos irresponsables dejando de proveer para nuestro hogar, porque vamos a ofrendar para esta necesidad, que al cabo Dios va a ser como la viuda, hermano. Esa no es la regla, es la excepción. Y Dios te puede bendecir, pero asegúrate que eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Porque ¿qué es lo que va a pasar si tú haces eso? Bueno, vas a contradecir lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice lo siguiente, y Pablo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta persona que no provee para los suyos? Niega su fe, la fe que él profesa, y además es peor que un incrédulo. O sea, no proveer para nuestros hogares es una total irresponsabilidad que, según Pablo, manifiesta que estamos poniendo en duda nuestra fe, y además manifiesta que nos estamos comportando peor que un incrédulo. Por lo tanto, no podemos nosotros dejar de proveer para los nuestros, ¿no? Tenemos esa responsabilidad y es primaria. Mire, vamos a recordar lo que Pablo nos dijo en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Él dijo lo siguiente: porque si primero hay la voluntad dispuesta de dar, será acepta según lo que uno ¿qué? No según lo que uno no tiene. Las tarjetas de crédito no es dinero tuyo, es dinero prestado. Y dice ahí no según lo que uno tiene. Entonces, esto significa que cada uno debe de dar conforme lo que tiene, justo después de haber proveído para lo esencial de la casa. Esto incluye la renta de la casa, los víveres, los servicios esenciales como la luz, el agua, el gas. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, o sea, para que haya abundancia en otros y estén aliviados y relajados, y para ustedes estrechez. O sea, si tú das lo que le corresponde a las necesidades básicas de tu casa para ofrendar, ¿qué va a pasar? Vas a crear una necesidad en tu casa. Y no se trata de eso.
No, lo que está destinado para lo básico de tu hogar, pues hazlo para eso. Pero no voy a tener para dar, no te preocupes, Dios sabe eso. Por lo tanto, hermano, no debemos de dejar sin provisión a los nuestros, porque según Pablo manifestamos que estamos negando la fe que profesamos y nos convertimos en alguien que es peor que un incrédulo. Así que cada uno dé según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, den en orden de prioridad según lo establecido por Dios, den con inteligencia y sabiduría. Ahora volviendo al versículo 6, Pablo aquí está usando una ilustración muy conocida para los de la época de aquel entonces. Y esto tenía que ver con la agricultura. Y Pablo, para mostrarnos que debemos de dar con una actitud generosa, pues él se vale de la siembra y la cosecha. Y esta ilustración que Pablo usa es bien sencilla y es bien clara. O sea, no se necesita saber teología, no se necesita saber griego, hebreo, para poder entender lo que Pablo está poniendo aquí como ejemplo. O sea, es muy sencillo, es muy claro. Si tú siembras poco, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vas a recoger poco. O sea, si tú sales a la tierra, hermano, con poquitas semillas y tú siembras esas poquitas semillas, bueno, esas poquitas semillas te van a dar poco, no te van a dar mucho, no puedes esperar más. Pregunta, si yo siembro pocas semillas, ¿cuánto va a ser la cosecha que yo voy a levantar? Bueno, el apóstol Pablo me dice que pocas. Pero Pablo me dice, si siembras muchas semillas con generosidad, pues entonces vas a tener una abundante cosecha. Así que la verdad que Pablo nos enseña en esta ilustración es que el que siembra escasamente, hermanos, sembrará escasamente y el que, mejor dicho, lo leo de ahí, aquí me falta un pedazo. Por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. De ahí la exhortación de Pablo a dar con un corazón generoso y no con un corazón tacaño. O sea, te conviene a ti dar. Dios no necesita nuestro dinero. No. Mire, pensemos en el agricultor que sale a sembrar. Este agricultor, él está consciente de que en cierto modo, él pierde dinero en el momento que va y compra la semilla para después sembrarla en sus campos. Es decir, el agricultor cuando siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo, pero es cuestión de tiempo, hermanos, para que entonces él gane todo lo que él invirtió. Esta ilustración que Pablo está usando, bueno, pues nos enseña que las matemáticas de Dios son totalmente distintas a la matemática de los hombres. O sea, la matemática tuya y mía, 10 menos 1 igual a ¿qué? A 9, ¿verdad? 10 menos 1. Y 10 menos 0, pues igual a 10. O sea, si tú quieres tener 10, ¿qué debes de hacer? No dar nada. Pero si tú quieres tener 9, o sea, esto es algo bien lógico, ¿verdad? Bueno, o sea, así de lógico es. No sé por qué algunos de ustedes esperan más bendición de Dios. Pastor, se oye como los falsos profetas de la prosperidad, yo sé, pero esto es bíblico. Yo no lo estoy usando con otro fin, como ellos sí lo usan. Esto es bíblico. Así que nuestras matemáticas dicen que si yo quiero tener 10, pues entonces no voy a dar nada, porque 10 menos 0 es igual a 10. Y si tú no das 1, pues entonces te quedas con los 10. Pero si tú das 1, te quedas con 9. Ahora, las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a nuestras matemáticas. Según Dios dice, si tú das, en vez de quedarte con uno menos, y así dieras 1, tu cantidad va a aumentar. No generosamente, escasamente, pero va a aumentar. Y es por eso que Pablo nos dice implícitamente, si tú quieres quedarte con todo, tú estás sembrando escasamente. Por lo tanto, vas a segar escasamente. Pero si tú siembras generosamente, generosamente vas a recibir. Esto nos enseña, hermano, que entre más generosos seamos con nuestras ofrendas, y esto va a sonar, yo sé, a los falsos profetas, entre más generoso seas con tus ofrendas, más generoso o más generosas serán las bendiciones que Dios derrame sobre ti. Ahora, yo tengo que hacer un breve alto aquí, hermanos, precisamente por lo que les he estado diciendo en los últimos minutos. O sea, yo estoy consciente de que esto suena lo mismo que dicen los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Sin embargo, como esperamos mostrar en un momento, hay un mundo de diferencia entre lo que predican estos hijos del diablo, porque son hijos del diablo, por si no sabía. Pastor, ¿cómo se atreve? Hacen la voluntad de su padre, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, y yo no voy a entrar ahorita en esto, o sea, en la diferencia que hay entre los que predican este evangelio de prosperidad y lo que Pablo está enseñando aquí, pero sí quiero quedarme con que hay una enorme diferencia. ¿En qué, hermanos? En cómo se pide el dinero. O sea, el hecho de que estos falsos profetas estén torciendo las escrituras para su propio beneficio
no elimina lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo aquí. O sea, no debe de predicar eso. ¿Por qué? Porque los demás falsos de la prosperidad están predicando eso. No, o sea, eso no elimina que nosotros dejemos de predicar esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Y esto es parte de la palabra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí claramente es que hay una relación directa. Hay una relación directa entre la cantidad generosa de lo que se da y la cantidad generosa de lo que se recibe. Si tú eres generoso, tú vas a recibir generosamente. Si tú das con escasez, tú vas a recibir con escasez. Esa relación está ahí bien clara y es directa. Ahora es importante decir que lo que esa cantidad generosa implica para unos no es lo mismo de lo que implica para otros. ¿Por qué? Porque dentro de la viña del Señor hay diferentes niveles de economía y cada uno debe dar conforme Dios lo haya prosperado. Sin embargo, todos debemos ser generosos a la hora de dar. Y repito, esa generosidad no se va a ver igual porque cada uno dará conforme haya sido prosperado. Es decir, si una persona mensualmente recibe un ingreso, vamos a decir de $1,000, esa persona, después de que gastó todo y le quedaron nada más, vamos a decir $200, y ella decide dar $190, eso es algo abundante, ¿verdad? O sea, lo puede hacer y Dios lo está viendo. Pero si tú mensualmente recibes $10,000 y tú quieres dar lo mismo, o sea, después de que te sobra, tú das el 90%. Pero lo que tú estás dando por la cantidad mensual que recibes de $10,000 se va a ver más abundante, ¿verdad? Que los 180, 90 que dijimos que dio. O sea, si te das cuenta, ella, aunque la cantidad es menor que la de esta persona, está dando en abundancia porque está dando el 90% de lo que le sobró. Y Dios ve eso, esto dio con abundancia, o sea, no la cantidad. Inclusive, nomás te quedaron $10 y das esos $10 que para los falsos profetas de la prosperidad, $10, quédate con eso. ¿Tú crees que Dios merece eso? No, Dios dice, porque ve verdaderamente tu actitud generosa, si yo te voy a bendecir. De igual manera hasta otra persona. Yo no sé si estás captando lo que yo estoy tratando de decirte. Hay diferentes niveles de economía. Así que lo que esa cantidad generosa implica para otros no es lo mismo de lo que implica para otros. Sin embargo, hermanos, debemos de ser generosos a la hora de dar. Ahora, esta realidad nos enseña que Dios no está contando la cantidad que tú das. No, más bien Dios está mirando la actitud del corazón con la que tú estás dando. O sea, con generosidad, no con tacañería. Mire, ¿quiere saber usted si usted está dando generosamente o escasamente? Bueno, escuchen lo que un buen pastor, a quien yo admiro mucho, dice con respecto a esto. Él dice, hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años, wow, yo estoy ahí, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, dice él, probablemente ese es un indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Según hayan prosperado, cada uno dé conforme propuso en su corazón, pero no olvides, según hayas prosperado. Déjeme repetirle otra vez lo que dijo este pastor. Dice él, si tus ingresos han aumentado en los últimos años, y eso es más evidente porque tu estilo de vida ha aumentado, pero no tus ofrendas, es muy probable que tú estés sembrando escasamente según Dios. De hecho, hay estudios que han demostrado que los ingresos de los cristianos en los últimos años aquí en Estados Unidos han aumentado y las ofrendas de estas personas han disminuido. Bueno, ¿qué nos muestran estos estudios? Nos muestran lo que Jesús afirmó en Mateo 6:1. Recuerda que se lo predicté al principio. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. En otras palabras, estos resultados nos muestran que la iglesia de hoy tiene un problema del corazón. Hay un problema, existe un problema del corazón en la iglesia. Escuche lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice Pablo ahí, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo cuando se reúnan, dice ahí, cada uno de vosotros, note ahí que expresamente Pablo dice cada uno de ustedes. ¿Qué dice? Cada uno de ustedes, es decir, todos, ¿verdad? Nadie queda afuera, cada uno de ustedes. Seas pobre, seas rico, tus ingresos sean más altos y los tuyos sean menores, no importa, cada uno de ustedes, es decir, todos pongan aparte algo según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. En otras palabras, Pablo está diciendo que cada uno debe ofrendar regularmente según haya prosperado.
Esto nos enseña que el punto no es la cantidad específica que ofrendamos, como ya he estado diciendo. No, el punto no es ese. El punto es que estas ofrendas deben de ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Generosas. No, pues gano nada más 50 a la semana. Generosas. Ya pagaste lo que debías, que no creo que te alcance mucho, pero por no usar una cantidad enorme y entonces me pierda con la suma. Pero Dios ganó 50, pagó todo y le quedaron 20 y lo dio todo. Es generoso eso. Y Dios no está viendo la cantidad. 20 nomás. No, tú tienes que dar como aquel que dio más. No, o sea, Dios dice, wow, qué generoso. Dio todo. Lo voy a bendecir porque Dios ama, Dios se alegra. Dios se deleita en el dador alegre, en el que cree en Él, en el que confía en Él. Así es que nosotros, el punto aquí, o mejor dicho, hermano, el punto aquí es que debemos de ser generosos en proporción a nuestros ingresos. Es por eso por lo que, como decíamos hace un momento, no se va a ver igual en unos o en otros la generosidad, porque es según hayan prosperado. Mire, Charles S. Lewis, un ateo del siglo pasado, que se volvió en un cristiano bueno, un buen teólogo, él decía lo siguiente, él decía, si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones, están a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente estás dando muy poco. Yo no sé si entendió eso, pero es como si dijera él, mira a tu alrededor y ve si hay personas que tienen el mismo ingreso o más o menos el mismo ingreso que el tuyo. Ok, si tus gastos en lujos, en comodidades, en diversiones, están a la altura del estándar de esa gente que te rodea, pues lo más probable es que estás dando poco. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de la gente que no es cristiana no le interesa ser generoso para la obra de Dios. Eso es bien claro, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿han aumentado tus ingresos en los últimos años? Y si es ahí, ¿dónde se ve eso más claramente? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? Esto no quiere decir, hermano, que no podamos nosotros prosperar económicamente. No, o sea, Dios nos lo ha dado todo para que nosotros lo disfrutemos. O sea, Dios no está peleado con la riqueza. O sea, no hay ningún problema con ser rico. El problema es el amor a las riquezas, quererlas adquiridas como del lugar, ¿no? Dios te puede bendecir. Pero verdaderamente, o sea, tu estilo de vida está así porque Dios te ha bendecido porque has estado dando generosamente o está así porque estás dando escasamente. Solamente uno, si es honesto, podemos responder delante de Dios, ¿verdad? Yo sé que esto duele, que esto nos trae convicción de pecado todo. Y escucha lo que Pablo dice en segunda carta a Timoteo capítulo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y para qué? Para redarguir. Esto redarguir es para mostrarte que estás mal, para traer convicción de pecado. Y al ver esto, pues vayas en arrepentimiento a Dios, te arrepientas. Y después Pablo termina diciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la palabra de Dios yo creo que está haciendo en este momento eso. En nuestras vidas nos está probando que estamos faltos aquí y quiera Dios ayudarnos a corregir eso, a arrepentirnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces podamos dar más para Dios, para que seamos bendecidos nosotros y para que la misma iglesia y los mismos planes de Dios, el reino de Dios siga prosperando como debe de prosperar. Ok, pasemos, hermanos, a la segunda actitud que encontramos aquí en el versículo 7. Ya dijimos que la actitud importa. Dios dice, den con una actitud generosa, pero hay otra actitud más de la cual Pablo nos habla. Pero antes quiero que note ahí que una vez Pablo dice ahí, cada uno dé conforme propuso en su corazón. O sea, cada uno de, ¿quiénes son los que deben de dar? ¿Los ricos de la iglesia? No, cada uno. Todos. Seas pobre, seas rico, estés en la clase media, todos deben de dar. O sea, esto nos enseña que todos tenemos la responsabilidad de dar. Si tú eres creyente, tú tienes la responsabilidad de Dios. Si tú has sido beneficiario de la gracia de Dios en Cristo, debes de ofrendar. Ningún creyente está exento. De hecho, como vimos al inicio de la prédica, ningún creyente debería desear que quede excluido de este privilegio. ¿Recuerdan el ejemplo de los macedonios? No, Pablo, ¿cómo nos vas a quitar este privilegio? No, o sea, estamos estrechamente, económicamente hablando, pobres, pero ¿sabes qué? Darnos el privilegio de dar. Bueno, Pablo se los concedió, ¿verdad? O sea, yo sé que bienaventurado es más bienaventurado dar que recibir, por lo tanto no me quites la bendición. Ahora, note también que Pablo vuelve a recalcar lo importante que es preparar la ofrenda. Ahí mismo, en ese versículo, cada uno, creo que me comí algo, de verdad, cada uno de conforme propuso su corazón. Una vez más, o sea,
esto de proponer habla de preparar, ¿verdad? De hacer esto con anticipación. Y luego Pablo dice ahí que Dios ama al dador alegre. Aquí está la actitud a la que quiero llegar ahora sí. O sea, debemos de dar con la actitud, una actitud generosa, pero también con alegría, con regocijo. O sea, que no seas como esos hermanos a veces que la están pasando dura precisamente porque son infieles, porque no aplican este principio. Y llega el momento de la ofrenda, de levantarla, y otra vez ya van a empezar a pedir. ¿No ven que estoy hasta el cuello de deudas? Y no lo dicen, pero lo piensan, ¿verdad? Si es que ya van a empezar con la bendita ofrenda. Bueno, Pablo dice, no des con esa actitud, no des de mala gana, no des con tristeza, no des con pesar, con lamento en tu corazón de que lo que vas a dar de dinero de ofrenda, pues lo pudiste haber usado para viajar finalmente a Europa o qué sé yo, para comprarte esas zapatillas. O sea, no, hombre, me pesa. O sea, este dinero lo puedo usar para esta otra cosa. Pablo dice, no den así. No. Den con alegría. Den con regocijo. Es decir, no den por obligación. No es una obligación dar, hermano. Yo no sé si está captando esto. Por eso es que aquí no nos enfocamos mucho en la iglesia. Yo entiendo eso y lo entendí desde bien temprano y no exigimos aquí diezmo ni ofrenda. Si se levanta porque es bíblico, es parte de la adoración, se ora por la ofrenda y todo esto. Sin embargo, no es una obligación. Pastor, somos poquitos, esos poquitos hay varios infieles. Pues, menos va a entrar dinero, no se preocupe, Dios. Dios es el que sostiene esta iglesia. Dios es el que, al final de cuentas, es el que mantiene abierta esta iglesia, nos mantiene a cada uno de nosotros. Pero mire, pensando en que estamos ya a punto de finalizar la temporada de las taxas, ¿verdad? Yo no sé si ya ustedes hicieron sus taxas, tiene creo que hasta abril 15. Bueno, nosotros como ciudadanos, como residentes de este país, seas legal o ilegal, tenemos la obligación oficial de pagar taxas, ¿verdad? Eso sí es una obligación. Y nosotros no lo hacemos con alegría. Y qué bueno que Dios no dice que Dios ama al que paga sus taxas con alegría, porque si no, ay. O sea, es como si Pablo nos dijera, no des como cuando das o cuando vas a pagar tus taxas. El año pasado, este año pagué como $50. Eso porque Eva dejó de trabajar por unos meses. Pero el año anterior tuve que pagar arriba de $3,000. ¿Usted cree? ¿Cómo cree que yo di esos $3,000? Tuve que dejar que pasaran 2 semanas para digerir eso y ya después soltar esos $3,000. Bueno, Pablo le está diciendo, no pongas esa actitud a la hora de ofrendar como la pones a la hora de pagar tus taxas. No es por obligación. Tú tienes que dar con alegría, verlo como lo que es, un privilegio, una bendición para nosotros. Yo creo que aquí nadie pagamos nuestras taxas con gozo, ¿verdad? Nadie, a menos que te den pero o sea, pagaste taxas, pero todavía te dieron más. Y sobre todo si tienes dependientes. Depende, entonces cómo le digo en español. Bueno, hijos, que te has manteniendo tú. Bueno, pero volvamos ya, hermanos, otra vez al versículo 7. Dice Pablo ahí, cada uno dé conforme por su corazón o con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. O sea, Dios nos ama a todos, ¿verdad? No le des o no le des. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es que Dios se deleita. ¿Con quién? Con aquellas personas que dan para su causa, para su obra, para la necesidad de los demás, con alegría. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se deleita en estas personas? Porque ellos están imitando la misma generosidad de Dios. Sobre todo cuando eres generoso, o sea, te estás pareciendo a mí. ¿Y a poco no nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos imitan nuestras virtudes buenas? Yo creo que las virtudes todas son buenas, ¿verdad? Los defectos, o sea, nos sentimos bien. Bueno, de igual manera Dios. O sea, es muy claro que nuestro Dios es infinitamente generoso. Y sin duda, su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellas personas que fueron compradas por la sangre de Jesús. O sea, cuando Dios ve en su corazón de sus hijos ese reflejo de Él mismo, Él se regocija. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su único Hijo, el unigénito. Es decir, Dios dio lo más valioso que Él tenía para salvar a sus enemigos, que lo aborrecíamos, que lo odiábamos, que no queríamos nada que ver con su santidad, solamente con sus beneficios. Y no lo hizo a regañadientes. No lo hizo por obligación, lo hizo por amor, ¿recuerdas? Por amor Jesús se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos.
Y es de hecho que esta es una de las cosas que sorprenden de la ofrenda de los macedonios, hermano. ¿Por qué? Porque la ofrenda de la cual se desprendieron los macedonios, ¿para quién era? Para Jerusalén. ¿Usted se acuerda de la hostilidad que había entre los judíos y gentiles? O sea, en el tiempo de Pablo, los gentiles, o mejor dicho, los judíos le llamaban a los gentiles perros. Sin embargo, vemos que la gracia de Dios llevó a estos macedonios a pasar por alto estos prejuicios y a ofrendar generosamente de lo que no tenían con tal de ayudarlos. Bueno, en esto ellos están reflejando el amor de Dios, o sea, lo que Dios hizo. O sea, estos macedonios dieron sacrificialmente lo mismo que Dios hizo. Ellos están imitando a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Así es que la próxima vez que tú vayas a ofrendar, piensa en que Dios dio lo más preciado por amor a ti, por un pecador culpable, para que fueras absuelto de su tribunal. Y yo creo que cuando pienses en eso, o sea, te va a llenar de alegría, de regocijo. Al meditar de que Dios se alegra contigo porque estás alegre, y dice ahí en Sofonías que se alegra con cantos de alegría. Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, hermanos, yo te pregunto, ¿qué es lo que están reflejando tus ofrendas? ¿Están reflejando generosidad, alegría? Ahora, ya más brevemente, hermano, vamos a ver las últimas enseñanzas que Pablo nos habla. Ya estas enseñanzas, a la luz de las que ya vimos, no son tan importantes, por eso no vamos a expandirlas. La cuarta enseñanza que nos provee Pablo es que es Dios quien provee y quien da la capacidad para ofrendar. Que nadie se vaya a jactar aquí, ¿ok? Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Quién hace que abunde? Ajá. En vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden. ¿Para qué, hermanos? Pablo está diciendo aquí claramente que es Dios el que proporciona la motivación para dar y también los recursos. Pregunta, ¿quién nos da la salud para poder levantarnos a trabajar día a día? Dios. ¿Quién es el que nos provee las habilidades que necesitamos para desempeñarnos en nuestros trabajos, para hacerlo de manera correcta y que vean los patrones, te voy a subir el sueldo? Es Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto los que dan como los que reciben la ofrenda deben entender que la gracia de Dios es la fuente original de donde mandan todas las cosas buenas. Así que si tú eres generoso dando, cuídate del orgullo. Recuerda que tú no tienes nada de qué sentirte orgulloso, nada, porque es la gracia de Dios obrando en ti. Escucha lo que David dijo ahí en Primera de Crónicas capítulo 29. El pueblo acababa de ofrendar para el templo y David le dice a Dios lo siguiente. Él reconoce esto, David. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Todo esto que se juntó, que dio tu pueblo, proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, debido a esto, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? O sea, ¿qué tienes tú? Dice Pablo en Romanos, que no te haya dado Dios. Y si lo tienes, ¿por qué te glorías? Toda la gloria es de Dios. Pero, pastor, también uno se esfuerza. Toda la gloria es de Dios, final de cuentas. Es por eso que David dice ahí, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes. O sea, se levantó una buena ofrenda. Mucho oro y muchas cosas para la casa de Dios. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, hasta nuestro corazón nos engaña, ¿verdad? Creemos que el dinero que tenemos es nuestro porque nos lo ganamos. No es de Dios. Así es que Dios pone el deseo de ofrendar y Él da los recursos. Todo viene en su mano. Es Dios quien da la capacidad para hacer dinero. O sea, es Dios quien da la capacidad para emprender un negocio. O sea, vamos a decir que tú ya tienes la habilidad para hacer negocios. Eres bien emprendedor, bien listo. Y abres tu changarro, como muchos han abierto su changarro. Si Dios no te da clientes, de nada sirve tu capacidad. Que además esa capacidad es de Dios, pero tú crees que es tuya. O sea, Dios da la capacidad y Dios da los clientes. Por muy bueno que seas, voy a abrir una zapatería, soy bueno para hacer zapatos. O sea, si Dios no te quiere traer clientela, va a empezar inclusive hasta a hacer que los niños nazcan sin pies, por decirlo así. Eso que es una tontería. Pero mi punto es
que Dios te da la capacidad y Dios te da la gente para generar dinero, los clientes. Todo viene de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está la jactancia? O sea, si Dios no provee clientes, de nada te sirve tu negocio. Hay mucha gente, yo creo que usted conoce de este tipo de gente, que hacen negocio y hacen todo lo posible para que su negocio tenga éxito. Tienen sus escapularios ahí colgados, tienen sus patitas de conejo, tienen cualquier cosa, un montón de santos, tienen hasta la Santísima Muerte. ¿De qué les sirve todas esas cosas? Si Dios decide no bendecir ese negocio, no va a tener éxito. Así que es Dios quien da la capacidad, es Dios quien da los clientes, es Dios quien da la energía, es Dios quien provee el dinero, es Dios inclusive quien pone en tu corazón hacerlo, darlo, para que Él y solamente Él se lleve toda la gloria. Una quinta cosa que Pablo nos enseña también es que Dios prospera a los cristianos que dan generosamente. ¿Con qué propósito? Para que sigan dando con generosidad. Ese es el propósito de Dios. O sea, te enriquece, te da más Dios para que tú des más. No para que retengas más, sino para que des más. Recuerda el versículo 6, el que siembra escasamente también segará, el que siembra abundantemente también segará. Pregunta, ¿está prometiendo Dios que va a enriquecer a todos que ofrendan generosamente como dicen los falsos evangelistas de la prosperidad? Absolutamente no, Dios no está diciendo eso. O sea, si uno observa bien el texto, va a ver claramente cuál es el propósito por el que Dios promete bendecir a aquellos que dan con generosidad. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente que abunden para toda buena obra. Para eso te da Dios. Para ayudar a los necesitados, no a los holgazanes. Hay mucha gente que no trabaja por holgazán y mira, o que está pobre porque no trabaja. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Aquí no hay pobreza, hermano. Aquí yo me doy cuenta de mucha gente que está en las trailas, sobre todo los americanos, los que tienen seguro social, piden mucha ayuda, y están bien dotados. Y muchos no se pueden mover precisamente porque siempre están aplastados, porque siempre están sin hacer nada. Y a mí no me dan lástima a ellos porque la Biblia es bien clara. No, hay que ir mejor a esos lugares o mandar a esos lugares donde verdaderamente no hay oportunidades, no hay trabajo. Y ellos sí están necesitados. Por lo tanto, hermanos, Dios nos da para dar generosamente, para seguir dando. Finalmente, la sexta cosa que nos enseña Pablo, antes de finalizar este capítulo, es que la generosidad de los cristianos siempre va a glorificar a Dios. ¿Cómo glorifica a Dios? Bueno, porque estos cristianos, ya sea que los que reciben la ofrenda, ellos empiezan a levantar alabanzas, acciones de gracias a Dios. Gracias porque nos contestaste, Señor. Al final de cuentas, todo es para la gloria de Dios, todo lo que hacemos. Escucha lo que dicen los versículos restantes. El que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla al que siembra? Pues Dios mismo. Sí, yo voy a comprarla, pero Dios te dio, ya dijimos todo. La fuerza, te dio clientes, te dio la capacidad para hacer dinero y pan al que come. Entonces Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, para que den con libertad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, ¿qué hacen? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14, que no lo voy a proyectar. Dice Pablo, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Así es que cuando Dios suple a los suyos a través de las ofrendas, los suyos por consecuencia, por consiguiente, terminan en alabanza y acciones de gracias a Dios, y eso levanta gloria a Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, sus 10 palabras en estos últimos versículos. Ahora escuche cómo Pablo termina el capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Por cuál don? O sea, ¿quién es el don aquí? ¿El dar ofrendas? Sí, pero el don inefable es Cristo. O sea, el regalo más grande que Dios ha dado, o sea, que no se puede describir. El regalo más valioso es Cristo. O sea, gracias a Dios por habernos dado a Jesucristo. Porque este regalo que hemos recibido de parte de Dios, porque toda buena dádiva desciende de lo alto, ¿verdad? Este regalo tan valioso que hemos recibido de parte de Dios nos hace los seres de la tierra más dichosos, más bienaventurados. Por eso dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, indescriptible.
Ok, concluimos ya, hermano. Recordando lo que dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que las preguntas son, ¿cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza? ¿Qué revela el uso de tu dinero acerca de lo que en verdad valoras? ¿Es la obra de Dios y el pueblo de Dios una prioridad para ti cuando aumentan tus ingresos? ¿Se ve eso más evidente en tus ofrendas que en tu estilo de vida? Que Dios nos conceda a todos en esta tarde, pues tener una nueva visión fresca de lo que es la generosidad y sobre todo de la generosidad que Jesús manifestó en la cruz del Calvario, para que eso entonces, hermanos, nos lleve a querer cultivar esta actitud de generosidad y de alegría. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a